Pablo utiliza la parábola de un olivo. Y dice, el olivo es Israel y, por supuesto, la permanencia o no en el olivo no depende de las obras, sino de la gracia. Y por supuesto ha habido ramas, que son ramas naturales, que son esos judíos naturales, que han sido desgajados del olivo. Dios los ha cortado como ramas del olivo, y los ha cortado por la sencilla razón de que no han creído. Y como efectivamente lo que convierte a alguien en linaje de Abraham es creer en Cristo, no han creído en Cristo y han sido cortados. ¿Y qué ha pasado con nosotros? Nosotros no éramos el buen olivo. Nosotros éramos, como dicen algunas traducciones, el acebuche, el olivo silvestre. Pero nosotros, que de manera no natural, no racial, no pertenecíamos a Israel, al creer en Jesús hemos sido injertados en el olivo que es Israel. No porque lo merezcamos, porque es por gracia, no por obras, porque la salvación no es por obras, sino por el hecho de que efectivamente hemos creído y Dios nos ha injertado. Pero Pablo quiere dejar claro que hay que sacar de esto las consecuencias correctas. Si nosotros estamos aquí, no es por nuestro mérito. Es porque hemos creído en Cristo y Dios, por su gracia, nos ha injertado en un árbol al que no pertenecemos naturalmente. Y eso tiene que hacer que no seamos soberbios. No mires a aquellos a los que se les ha quitado el reino porque no aceptaron al Mesías y te sientas superior. No tienes nada superior. Esto depende de la gracia de Dios. Si en algún momento dejaras de creer, tú acabarás en el suelo como las ramas naturales, porque Dios te puede cortar. Y estas ramas, que ahora mismo están en el suelo porque no han creído, si en algún momento cualquiera de estas ramas llegara a creer en Jesús como el Mesías, sería injertada otra vez en el olivo del que fueron cortados. Es algo absolutamente tremendo. Y fíjense que en todos los casos hay tres aspectos que son esenciales. Primero, Dios es justo y no hace acepción de personas. Cuando en un momento determinado Pedro recibe una revelación para que vaya a ver a Cornelio, Pedro se da cuenta de algo que como judío no ha comprendido nunca, que Dios no hace acepción de personas entre gente de cualquier lengua, pueblo o nación. Dios no hace acepción de personas por el color de piel, por la ascendencia histórica, ni siquiera en el caso de que sea gente que descienda por línea directa de Abraham, el amigo de Dios. Segundo, la relación que nosotros tenemos con Dios es una relación que no se basa en nuestras obras, en la sangre que tenemos o en cualquier tipo de mérito o ceremonias. Es pura gracia de Dios. Deriva directamente del amor de Dios. Y eso es enormemente importante. Y cuando de pronto alguien piensa que por las razones que sea está en una situación de superioridad, está escupiendo al amor de Dios. Hasta que el Perú accedió a la independencia, en Perú regía el estatuto de limpieza de sangre. Cualquier persona que tuviera una sola gota de sangre judía, mora, negra o india no podía ocupar determinados cargos, no podía ser sacerdote, no digamos ya obispo. Es más, me da la sensación de que el obispo de Cuzco sigue siendo bastante blanco, a pesar de que este país ya hace mucho que se independizó de España. Eso es algo absolutamente, es un escupitajo en el amor de Dios. Porque Dios no hace acepción de personas y lo tremendamente grande de la cruz de Cristo es que somos linaje de Abraham si creemos en Jesús, y en ese linaje de Abraham no hay judío ni gentil, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer. Y cuando alguien levanta barreras de superioridad por ser hombre o mujer, por ser judío o gentil, por ser esclavo o libre, está escupiendo al rostro del amor de Dios. Y eso es tremendamente importante. Dios es justo. Lo que nos ha dado, nos lo ha dado por amor y gracia, sin que nosotros lo merezcamos en absoluto, y es algo extraordinariamente importante.
Quien no ha entendido esto no se ha enterado de nada. Y por mucho que lleve la dieta kosher, se casque una kipá en la coronilla y se ponga a guardar fiestas, no se ha enterado en absoluto de lo más elemental del Evangelio. Tercera consecuencia. Ser soberbio espiritualmente es un gravísimo pecado. Tengo la lamentable sensación de que no suele ser precisamente algo que se considere pecado. Es más, hay gente que parece que considera que son más espirituales cuanto más soberbios espiritualmente son, y enseñan a los demás a ser soberbios espiritualmente y a considerarse superiores al prójimo. Todo eso es algo que queda absolutamente desmentido a lo largo de la Biblia y, por supuesto, en el Nuevo Testamento. Ni siquiera aquellos que descienden directamente de Abraham y que en un momento determinado tenían la viña y que se permitían matar a los profetas y en un momento determinado insistir para que crucificaran al Hijo de Dios, pueden tener derecho a la soberbia, y Dios castiga esa soberbia, y el reino os es quitado y será dado a otro pueblo, a un pueblo humilde y quebrantado de corazón, como dice la Escritura. Y la advertencia de Pablo es muy clara: eso ha pasado con esas ramas. Pero si eso hace que vosotros os sintáis superiores y que penséis no somos como los judíos incrédulos y nosotros no somos como aquellos que rechazaron a Jesús, tener mucho cuidado. Porque Dios puede cortar a aquellos que se han ensoberbecido y por el contrario puede volver a reinjertar en el olivo a aquellos que se vuelvan y crean a Jesús como Mesías. A fin de cuentas, la promesa de Jesús es que efectivamente esto cambiará en el día que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Por concluir esta parte, que me estoy extendiendo mucho, y me queda una que no sé si es todavía menos larga. Al final, Dios no hace acepción de personas. La salvación es por gracia. Todo lo que estoy diciendo es absolutamente elemental. Pensar que uno se hace más acepto a Dios, que uno tiene una situación de superioridad con Dios por el hecho de que decide judaizar, es algo que choca totalmente con el Nuevo Testamento. Pero es que además terminar identificando a una nación, como sucede con muchos cristianos y el Estado de Israel, con el pueblo de Dios, es desconocer totalmente lo que dice la Escritura. La descendencia de Abraham son aquellos que creen en Cristo. Uno forma parte del olivo en la medida en la que creyó a Cristo, y eso le desgaja del olivo o le mantiene en el olivo, y por supuesto Dios va a juzgar de acuerdo a su justicia.